Saludamos a todos nuestros amigos oyentes de Radio Católica Mundial y NS Radio, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, en este nuevo martes precioso que nos regala el Señor para compartir con todos ustedes un programa más de su espacio de Solo el Amor Crea. No dejemos de darle gracias a Dios siempre y en todo lugar, porque es justo y necesario darle gracias a Dios. Este es nuestro deber y salvación. Saludamos también a nuestro operador técnico desde Alabama, Jorge Graña, quien nos conecta con ustedes, y a nuestra operadora técnica local en Buenos Aires, la hermana Ofelia Mesa. Desde la locución les saluda quien les habla, la hermana Omaris Ayala del equipo NSE en Argentina. Los tiempos que estamos viviendo son realmente difíciles para todos y también para nosotros los cristianos. La confusión, el caos, el desconcierto ante situaciones nuevas, la necesidad de tomar decisiones importantes y carecer a veces de lo necesario también aumentan el peso del día a día. Pero precisamente nosotros los cristianos tenemos un elemento esencial en nuestra fe que nos pone a flote de todas estas situaciones, y es la esperanza cristiana, virtud teologal que nos alienta en este peregrinar a la patria celeste, esperanza que es primicia de la vida que nos trae. Es verdad eterna e infalible. Pero, ¿cómo saber que nos estamos asentando en esta virtud teologal y no estamos cayendo en un optimismo basado en lo que el hombre puede o no puede hacer, prescindiendo de Dios? Pues justamente para hablar sobre este tema tan práctico y tan fundamental, tenemos con nosotros la alegría de tener a través de las líneas telefónicas al padre Fabián Barrera, sacerdote misionero vicentino, a quien agradecemos de corazón el que esté hoy nuevamente con nosotros. Padre, millones de gracias por aceptar esta invitación. Pero una gran alegría poder compartir con ustedes este momento también, este encuentro, para fortalecer nuestra fe. Así que gracias a vos, hermana, y a toda la audiencia que nos está escuchando. Sí, les saludamos, un abrazo bien en Cristo, bien grande, virtual en este momento. El padre Fabián les habla. Bueno, padre, pues gracias también por su alegría y por este entusiasmo que siempre nos transmiten las cosas de Dios. Padre, lo primero y básico con lo cual me gustaría iniciar esta entrevista sería ¿cómo podemos definir la virtud teologal de la esperanza y por qué la llamamos virtud teologal? Bien. Primero quizás definir la palabra virtud, ¿no? Que también está muy sí, bueno, para poder comprender el significado profundo de virtud teologal, por qué es teologal y específicamente de la virtud de la esperanza, ¿no? La virtud, cuando uno dice, mira, una persona virtuosa o esta persona tiene tal virtud, ¿a qué me estoy refiriendo? A una disposición que es habitual y firme para hacer el bien, hacer el bien. Vuelvo a decir, cuando digo virtud es una disposición que se da frecuentemente en una persona. O sea, un solo acto bueno no hace a una persona virtuosa, para que se entienda. Pero cuando es una disposición continua, habitual y firme para hacer el bien, podemos llamarle a eso una virtud. ¿Y qué hace la virtud? Va a permitirnos a nosotros no solo realizar actos buenos, sino también dar lo mejor de sí mismo. Y bueno, cuando se hablan virtudes hay un montón, ¿no? Están las virtudes humanas, que también serán actitudes firmes, disposiciones estables o perfecciones habituales del entendimiento y de la voluntad que regulan nuestros actos y ordenan todas nuestras pasiones y guían nuestra conducta según la razón y según también la fe. Y de allí, bueno, se habla de las virtudes morales, que se adquieren mediante la fuerza humana, mediante el esfuerzo humano. Son los frutos, las virtudes y los gérmenes de esos actos moralmente buenos, y disponen todas las demás potencias del ser humano, ¿para qué? Para armonizarse con ese amor divino. Entonces, dicha esta aclaración, hermana Omaris, se hace una distinción, ¿no? Las virtudes morales, las virtudes cardinales,
que son 4, porque se habla, bueno, que desempeñan un papel fundamental, que son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Y después las virtudes teologales propiamente dicho. Acá yo voy a la pregunta. Vos perdoná porque yo siempre, viste, hago un preámbulo y soy demasiado largo. No, pero está bueno, padre, porque decir las cosas, pero está bueno el explicar para saber un poco el contexto. Claro. Entonces, cuando se hablan de las virtudes teologales, ¿por qué se dicen virtudes teologal? ¿Cómo podemos definir? Vos me decía la virtud de la esperanza y ¿por qué se llama teologal? Vamos a empezar de atrás hacia adelante. ¿Por qué se llama teologal? Porque es Dios mismo el que lo infunde en el corazón del creyente estas virtudes. Mientras que en las virtudes humanas, sí, las humanas se arraigan en esas virtudes teologales. Teologales, vuelvo a decir, que han sido dadas por Dios, que Dios ha infundido en el corazón del creyente, que adaptan las facultades del hombre a la participación de esa naturaleza divina. Por eso las virtudes teologales se refieren directamente ¿a quién? A Dios. Y nos disponen a nosotros, los creyentes, los cristianos, a vivir en relación con Dios, con la Santísima Trinidad. Por eso tienen como origen las virtudes teologales, como origen, motivo y objeto ¿a quién? A Dios. A Dios. A Dios uno y trino. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, las virtudes teologales que hacen, fundan, ponen fundamento, ponen una base sólida. ¿Qué más hacen? Animan y caracterizan que nuestra forma de obrar, la moral del cristiano. ¿Qué hacen estas virtudes teologales? También forman y vivifican todas las virtudes morales, las demás virtudes. Y las virtudes teologales son infundidas, dijimos, por Dios en el alma de los fieles para hacernos capaces de obrar como hijos suyos y poder un día también nosotros merecer, por supuesto, la vida eterna, porque estamos llamados para la eternidad. ¿Y cuáles eran esas 3 virtudes teologales? Ustedes que me están escuchando ya lo saben, pero les comparto nuevamente para refrescar, ¿no? Son la fe, eso es. La esperanza y la caridad. Pero hablando hoy en este programa, vamos a estar hablando más sobre la virtud teologal de la esperanza. Tú me has hecho en la pregunta cómo podemos definir la virtud teologal de la esperanza. Ya les dije por qué se llaman teologal. ¿Sí? Sí, ahora, eso está claro. ¿Cómo definir la virtud teologal de la esperanza? ¿Qué es la esperanza? Parece redundante, pero es así. La esperanza será entonces la virtud teologal o una de las virtudes teologales, pero es la virtud teologal por la que nosotros aspiramos al reino de los cielos y a esa vida eterna como felicidad nuestra, poniendo nuestra confianza en donde, en las promesas de Jesús y apoyándonos no en nuestras fuerzas, sino en los auxilios de la gracia que nos da el Espíritu Santo. Como dice la misma palabra de Dios en la carta a los Hebreos, que es una invitación tan hermosa, y que tenemos que refrescar, sobre todo en estos momentos de dificultades, dice, manténganse firmes en la confesión de la esperanza, pues fiel es el autor de la promesa, fiel es Dios. Y mantengámonos firmes, ¿por qué? Porque no es fácil mantenerse firme en ella. No es fácil y bueno, vamos a ir viendo por qué no es fácil, ¿no? Mantenernos firmes en esa virtud teologal, porque muchas veces el mundo irá contra ella, nos anestesiará, que ya vamos a hablar también a lo largo del programa. No sé si te entendió, hermano, o me querés hacer alguna otra pregunta, ¿no? No, bárbaro, padre, está creo que clarísimo y está muy bueno en el sentido de, justamente uno dice, sí, la virtud teologal la da Dios, pero ¿qué es la virtud, no? Por eso le agradezco mucho todo este desglose de una manera muy sencilla y a la misma vez muy fácil de captar. Esto de la esperanza es muy interesante y a la misma vez muy útil, o más que útil, necesario, me atrevo a decir, en estos tiempos que estamos viviendo a nivel mundial. Es tal vez una de las situaciones más novedosas
que nos toca vivir como humanidad, en que todos estamos pasando lo mismo al mismo tiempo. Y usted decía que esta esperanza es la que nos ayuda a aspirar a las cosas del más allá, ¿no? A poner nuestro anhelo en las verdades eternas. Pero ¿se puede llegar a vivir sin esta esperanza, Padre? Porque, bueno, con esto usted me ha contestado por qué es necesario que no perdamos la esperanza. Si uno no tiene la esperanza, evidentemente no va a tener esa aspiración a lo que viene después, ¿no? Que es realmente, valga la redundancia, lo real, lo verdadero. Pero a veces uno se encuentra con personas que pareciera que viven sin esperanza. ¿En el fondo sí se vive del todo sin esperanza o siempre llegamos a esperar algo? Mira, la esperanza, yo siempre digo, como virtud que Dios infunde en nuestros corazones, nos va a proteger de algo en lo que podemos caer con muchísima facilidad, ¿no? Que es el desaliento, ¿no? Es el desfallecimiento. ¿Por qué, mi hermana querida? Porque para toda la audiencia también que nos está escuchando, sabemos que cuando las cosas van más o menos bien, digo, uno no se plantea acerca del futuro. Cuando tenés un buen trabajo, cuando las cosas están medianamente resueltas, cuando uno es joven, cuando a uno parece que la vida le sonríe, que vos podés hacerlo todo. A veces esto nos ha pasado a lo que hemos atravesado esa parte de nuestra vida, la adolescencia o la juventud. Uno siente que tiene fuerza para todos, que uno lo puede lograr todo con su propia fuerza, que no necesita absolutamente de nadie. Bueno, pero aquí justamente cuando empiezan a fallarnos esas seguridades humanas, la virtud teologal de la esperanza lo que va a hacer es esto, sostener en el desfallecimiento, ¿no? A protegernos del desaliento. Te pongo un ejemplo muy claro. Yo siempre lo pongo en mi vida de adolescente. Cuando era adolescente, el primer golpe fuerte que a mí me tocó enfrentar y un poco que me puso de cara a Dios y medio como que me enojé de Dios, con Dios, perdón, fue la pérdida de un ser querido, de mi abuelo, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué Dios permite esto? Claro, si nuestra vida no está fundada en la esperanza, no es capaz de comprender que Dios nos ha llamado para la eternidad, para la vida eterna, y si uno no cultiva y se abre este don de Dios, evidentemente cae en el desconsuelo y empieza a desfallecer, empieza a caer en el desaliento. ¿Qué hace la virtud teologal de la esperanza? Nos va a preservar, nos va a cuidar como un escudo, ¿no? Nos va a proteger, porque la virtud de la esperanza justamente va a corresponder ese anhelo de felicidad puesto por Dios, porque Dios ha puesto en cada uno de nosotros ese anhelo en el corazón de todo ser humano, ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado y nos llama a la felicidad. Evidentemente, esta felicidad muchas veces en esta vida humana, por lo menos, está plagada de pruebas, de dificultades. Entonces, la virtud de la esperanza, ¿qué va a hacer? Va a inspirar las actividades de los hombres, las va a purificar, para ordenarlas, yo diría reordenarlas hacia el reino de los cielos. A ver, muchachos, perfecto, estamos caminando aquí en esta tierra, vivimos en el mundo, pero somos ciudadanos del cielo. Eso es lo que hará la esperanza en nosotros, hermana querida. No sé si me entienden, ¿no? Entonces, la esperanza nos va a proteger de ello, del desaliento, nos va a sostener frente al desfallecimiento que podamos experimentar y a dilatar el corazón en la espera de esa bienaventuranza eterna. Por eso el impulso de la esperanza, ¿qué va a hacer? Nos preserva del egoísmo. El impulso, vuelvo a decir, el empuje que nos da la esperanza nos va a preservar eso, del egoísmo, y conducirnos a la dicha de la caridad, ¿no? Un egoísmo en donde muchas veces nosotros, busco mi bien, solamente mi bien. Sí. Mientras usted hablaba, Padre, pensaba que justamente, ahora entiendo yo incluso mejor esta expresión que utiliza la Sagrada Escritura, sobre todo en el Nuevo Testamento, del escudo de la esperanza, ¿no? ¿Por qué? Porque es eso, un escudo tiene estas funciones, ¿no? Te preserva, te protege.
ante un enemigo que te ataca, ¿no? Entonces justamente es como esa imagen de que la esperanza es ese escudo que nos protege de ese desaliento que, como muy bien usted explica, a veces está a la vuelta de la esquina, ¿no? Y ahí quería yo entrar. ¿Qué hacemos en esos momentos? Que sobre todo cuando es difícil o el dolor nos aprieta un poco o mucho el corazón, ¿qué hacemos para no perder la esperanza? ¿Qué hacemos para poder como alimentar? Usted hablaba en algún momento de que hay que alimentar esa esperanza. ¿Cómo se hace en la práctica eso? Mirá, mi hermana querida, justamente son virtudes teologales y esas virtudes hay que cultivarlas y hay que regarlas. Y ahí está muy importante nuestra relación continua con Dios, porque es una virtud sobrenatural que nos hace ver la vida desde una mirada sobrenatural. Entonces, qué importante en esto es la vida interior, la vida espiritual, la vida de oración, el trato con Dios, ¿no? En un Dios que no defrauda, en un Dios que siempre está presente. Te puedo compartir un testimonio muy bonito que me llegó hace poquitito. Sí, padre, por favor. Bien cortito, pero justamente por el Día del Buen Pastor, este domingo hubo una hermana que me mandó un mensajito, agradeciendo a Dios el don del sacerdocio. Ella me dijo, mira lo que me dice, feliz día, vos has sido mi buen pastor que me acompañaste cuando más lo precisé. Por eso siempre vas a tener en mis oraciones incondicionalmente, Padre querido. No hay mayor prueba de afecto de quienes están cuando se te cae la vida. Abrazo enorme. Bueno, yo le respondía, gracias, hermana querida. Uno no espera el agradecimiento, pero de verdad me emociona ver lo que el Señor hizo en tu vida, jamás lo voy a olvidar, porque justamente fue uno de los primeros casos que a mí me tocó en mi ministerio sacerdotal acompañar en esta lucha justamente contra el mal, ¿no? Y en donde el mal muchas veces quiere llevarnos al desaliento. Sí. Muy breve, ya lo hemos compartido, no quiero entrar en esta materia, pero sí un ejemplo muy práctico. Yo me acuerdo que en un momento, ustedes saben, del ministerio que yo he prestado como de servicio en la iglesia, que en realidad es toda la misión de la iglesia, en un momento el demonio, en un exorcismo, me decía, ni 1000 curas como vos me van a sacar, ella es mía, me pertenece, deja de rezar, cura, tus oraciones no me hacen nada. Vos fíjate, detrás de esas palabras, que la intención en la persona que estaba, vamos a decir, posesa por el demonio, lo que querían sembrar era justamente la desesperanza. No hagas más nada, no tiene sentido. ¿Y qué es lo que en ese momento, yo te estoy hablando hace 18 años atrás, me impulsó a seguir orando y a no escuchar lo que el maligno quería sembrar en mi corazón? Fue justamente esto, la virtud de la esperanza, saber que Dios es un Dios fiel, un Dios que no falla. Por eso en esa pregunta tan hermosa que tú me haces, ¿qué hago para no perder la esperanza? Sobre todo cuando todo es difícil o el dolor me estruja el corazón, cuando no entienda, cuando no comprenda. Porque hay momentos en la vida en donde no entendemos a Dios, no comprendemos lo que nos está pasando y pareciera que todo viene en contra de nosotros y una nube nos oscurece la vida, no vemos salida, y allí es cuando más le tenemos que decir al Señor, Señor, yo sigo esperando en ti porque tú eres fiel. Sigo creciendo. ¿Y eso cómo se da, mi hermana querida? A través de la oración. Qué lindo, mira. Yo te doy algo, cuando estaba yo en el seminario escuchaba la radio, no escuchaba todavía Radio Católica Internacional porque todavía no los tenía ustedes, ahora sí los escucho siempre, pero ¿sabés qué? Escuchaba la Radio Católica
que se llamaba Regina Celli, y a la mañana apenas me levantaba, apenas estaba el sacerdote rezando, y en esas oraciones tan hermosas que él hacía, había un acto de fe, esperanza y caridad. ¡Qué lindo! Cada mañana, por ejemplo, para fortalecer esas virtudes teologales, hacer un acto de fe, esperanza y caridad, aun cuando, como tú me dices, todo es difícil o el dolor está estrujando el corazón. Tal vez, Padre, Señor, más que aún, como se dice, aún cuando, tal vez decía precisamente en ese momento, ¿no? Es cuando más lo necesitamos. Padre, tenemos que hacer una pequeña pausa, pero vamos a continuar con este hermoso tema en Solo el Amor Crea. Estás escuchando Solo el Amor Crea, un programa del equipo NSE Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde Buenos Aires, Argentina, para Radio Católica Mundial. ¿Quieres participar en el programa ahora mismo? Mándanos tu mensaje de texto o de voz al número de WhatsApp 54 911 2167 2786 54 911 2167 2786. Continuamos, queridos amigos oyentes, en nuestro espacio de Solo el Amor Crea, hoy conversando con el Padre Fabián Barrera, sacerdote misionero vicentino, que nos está hablando hoy sobre la virtud de la esperanza, maravillosa virtud teologal que Dios nos regala por su inmensa bondad para que seamos preservados, protegidos, sostenidos, especialmente en esos momentos en los cuales el demonio intenta desesperarnos, desalentarnos, hacernos ver que nada vale la pena, que estamos perdiendo el tiempo y que Dios no nos va a escuchar. Pero para hacer un pequeño resumen, para los que recién conectan con nosotros, el Padre nos explicó muy claramente que es una virtud, que es una disposición firme para hacer el bien. Debe ser algo frecuente, no es un acto solo, sino que es una serie de actos consecutivos o más que consecutivos, repetidos sobre esta disposición de hacer el bien. Y se llama virtud teologal, la virtud de la esperanza, porque es Dios quien la da. Tiene relación directa con Dios y nos pone esta esperanza un fundamento que nos anima y también da un carácter especial a nuestras obras como cristianos. Esta esperanza es por la que es la virtud que nos ayuda a aspirar, nos da la capacidad de aspirar a todas esas cosas hermosas que Dios nos tiene preparadas allá en los cielos, que son las verdades de nuestra fe. También nos hablaba el Padre que es muy fácil el que podamos caer en el desaliento, dado que el demonio siempre anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y sobre todo en esos momentos en que nos fallan las seguridades humanas. Por eso es importantísimo tener este trato con Dios para poder regar, para hacer que crezca, que se fortalezca esta hermosa virtud de la esperanza. Y en esos momentos en que no comprendemos y no entendemos por qué o para qué pasa lo que nos pasa, es cuando más debemos decirle a Dios: Señor, yo sigo esperando en ti. Y es muy bueno comenzar el día haciendo un acto de fe, esperanza y caridad para que todo esto vaya creciendo en nosotros y se haga fuerte. Y así en el momento de la lucha, en el momento del que sentimos que se nos mueve el suelo, es ahí cuando echaremos mano de este salvavidas de la esperanza. Padre, ahora yo quisiera plantearle una situación. Es frecuente que uno escuche que hay que tener esperanza y que hay que ser positivo y que todo va a mejorar, que no hay que preocuparse. Pero vemos en nuestra sociedad, en nuestros ambientes, incluso también, ¿por qué no decirlo?, en nuestra iglesia, circunstancias que nos hacen pensar que no está todo tan bien y que no pareciera que todo vaya a mejorar así como por arte de magia. Pero ¿qué pasa? Cuando uno dice esto, ¿no?, o dice, bueno, me parece que esto no es tan así, generalmente le ponen a uno el sello de pesimista, ¿no? Y uno llega a cuestionárselo. ¿Seré yo el que estoy viendo mal? ¿Seré yo el que realmente soy pesimista y me estoy dejando llevar como de ver todo negro? ¿Qué nos puede decir sobre esto?
Mira, me recuerdo, primero te digo, mi querida hermana Omaris, excelente resumen, en 3 minutos hiciste todo un resumen de lo que yo dije en 20, así que te contrato como secretaria. En 3 minutos, qué bueno, mira, ojalá que Dios me dé esa capacidad que tenés vos ahí, de resumirlo todo, pero perfecto, te escuchaba y dije, no dejó un hilo suelto, perfecto el resumen. Bueno, pero te voy a contar algo que a mí me llamó, me gusta mucho la historia de una mística inglesa, Juliana de Norwich, ¿sí? Y Juliana, en un momento que estaba atravesando de mucha dificultad, de mucha oscuridad, aún en su propio ambiente, en su propio país, ¿no? Y en un momento ella, muy triste, en un diálogo íntimo que tiene con el Señor, le dice: Señor, hace mil y pico de años que tú viniste, 1800, bueno, casi 1900 años, y hay tantas guerras todavía, tantos homicidios, tanta violencia en el mundo. Juliana, en el fondo, como empieza a reclamarle a Jesús, porque el mundo parecía que, a pesar de que Él viene y Él ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia, ¿no? ¿Por qué el mundo sigue tan malito, podemos decirlo, no usar esa expresión? Sí. Y Jesús, después de escuchar los reclames de esta mística, Jesús la mira y le dice: Juliana, todo terminará bien, todo terminará bien. Es cierto que muchas veces nosotros tenemos un positivismo, vamos a decirle así, o un optimismo ideológico, en donde nos alineamos muchas veces con el pensamiento del mundo y minimizamos todo, podemos decirle así, en donde, bueno, está todo bien, todo va a pasar, hay que ser optimista, hay que ser buena onda. Cuidado, eso de buena onda es muy de una religión light, muy de la New Age, ni siquiera religión, muy de la New Age. Te paso, no sé si pasan en otros países de América Latina, te voy a pasar buenas ondas, te voy a pasar buenas vibras, hay que tener buenas vibras, y cuando un cristiano intenta plantear evidentemente esta situación de la fe, de lo profético, y evidentemente desde una mirada de fe, porque nosotros no podemos ver la vida si no es desde una mirada de fe. Y todo esto que nosotros estamos viviendo, me decía los otros días un muchachito: padre, usted que es medio vidente. Yo no soy vidente. Me dijo: bueno, pero usted va a terminar pronto esto. Yo le dije: mira, no soy vidente, pero todo esto que estamos viviendo, y no es caer en el pesimismo, recién está comenzando. Esto va a desencadenar en un montón de cosas en donde la humanidad va a ser purificada, va a ser purificado. Esto que estamos viviendo, hay un antes y un después en la historia de la humanidad. Y esto que Dios permite, miren lo que digo, no es gente me dice: padre, es un castigo de Dios. No, Dios lo permite, porque no vamos a entrar en tema, pero esto ha sido provocado por el mismo ser humano, ¿no? Eso en otro programa lo podemos llegar a hablar. Ha sido provocado por el mismo ser humano, pero Dios permite. Bueno, es como una persona que dice: bueno, a ver si Dios existe, me tiro desde el 5º piso a ver que Dios me salve. Mija, si te tirás del 5º piso es muy probable que te mates, porque vos sabés, hay leyes, y la ley de la gravedad, si vos la violás y vos te tirás del 5º piso, te matás. Yo solo conozco un caso solo con una mano, pero que realmente estuvo Dios, que no se tiró del 5º piso, pero es de un 3º o 4º piso, y salió con vida prácticamente ileso. Pero eso ordinariamente no pasa. Dios muchas veces interviene y pone su mano, pero muchas veces Dios deja al hombre librado al azar, en donde el ser humano, con su propia voluntad, busca y provoca el mal, en este caso que ahora estamos viviendo. No entremos en eso, pero sí, Dios está permitiendo todo esto, porque el corazón del ser humano se ha pervertido, y esto no es ser pesimista y no va contra la virtud teologal de la esperanza. Al contrario, Dios permitirá esto que nosotros llamamos mal para un bien superior. Ahí es donde brilla la virtud de la esperanza, porque en el cielo
En el cielo, el lenguaje del cielo es muy distinto al lenguaje de aquí de la tierra. Lo que nosotros aquí consideramos muerte, en el cielo es vida. Lo que tú y yo aquí consideramos una desgracia, en el cielo es una gracia. Lo que tú y yo aquí consideramos como malo, Dios se vale de eso malo, y solo lo puede hacer Dios, y de eso malo saca algo bueno. Pero el mal está, ¿me entienden? Y no querer verlo es ser ciegos, es cerrarme a la verdad, que es otra cosa totalmente muy distinta a la esperanza. No, nosotros claro que tenemos que ser personas de esperanza, pero nosotros sabemos que la esperanza no defrauda, pero que Dios se va a valer de todo esto para un bien mayor. Pero Dios no te va a quitar el sufrimiento y las consecuencias de las elecciones malas que los seres humanos hemos hecho. Dios, esas cosas Dios no las hace. El ser humano tiene también que aprender por sí mismo que ha desviado su mirada del Creador, que el ser humano ha querido ocupar el lugar del Creador, decidiendo quién vive, decidiendo quién muere. El ser humano ha ido contra las leyes naturales. Entonces, evidentemente, todo eso, mi hermana querida, tiene una consecuencia, y eso no es pesimismo, eso es ser realistas. Eso es aprender a ver las cosas como son y pasarlas por el filtro de la fe. Que Dios, de todo esto malo que el mundo está empezando a vivir, y mira lo que te digo, que está recién empezando a vivir, Dios se va a valer de algo bueno, no te quede la menor duda, como cuando pasó con el diluvio universal, en donde, dice Dios, se arrepintió del mal que había infligido al hombre, ¿no? Pero Dios de allí ahora permitirá que el hombre también, con sus propias decisiones, transgrediendo las normas, Dios permitirá, Dios no pondrá su mano allí, el hombre cosechará lo que ha sembrado, pero Dios se valdrá de eso malo para sacar algo bueno. No sé si llegas a, no sé si soy claro en todo esto. Yo entiendo que uno a veces se cuestione, ¿seré yo el que no ve la realidad? No, perdón, no ve la realidad aquel que la niega. No neguemos la realidad. ¿Y qué es lo que no puedo negar? No puedo negar que el ser humano en este momento se ha rebelado contra el Creador. Punto. Eso es clarito. El ser humano se ha rebelado contra el Creador. Porque vuelvo a decir, esto que hoy estamos viviendo actualmente, esto, y que detrás de todo esto también hay intenciones perversas de grupos pequeños que creen que con el dinero pueden llegar a comprar y someter la voluntad de los pueblos. Bueno, aquí hay evidentemente una lucha verdaderamente espiritual y macabra, donde nosotros tenemos que rezar. Si nosotros todo esto no somos capaces de ver que acá hay algo macabro detrás de todo esto, pobres, somos unos ignorantes. ¿Cómo se llama la persona que lo cree todo? Crédulos. Sí. Crédulos. Es que eso pensaba, padre. Crédulos, pobres ciegos. Y Jesús dice, ¿y acaso un ciego podrá guiar a otro ciego? No hay que ser crédulos, mis hermanos queridos, y comernos todo lo que nos venden. Por eso yo le digo a mis feligreses, ¿quieren conservar la salud psicoespiritual? Dejen de ver los noticieros, escuchen Radio Católica Internacional, programas católicos, pero empiecen a apagar las televisiones que nos están envolviendo, estos medios que están pagos verdaderamente de gente que tiene dinero y quieren comprar la voluntad de la humanidad, ¿no? Existe la enfermedad, pero detrás de todo esto hay mentes perversas, hermana. Así es. Disculpa, padre, que sea tan fuerte. No, pero es que, fuerte, padre, es lo que necesitamos, que alguien nos diga la verdad. Es otra cosa. Es que por eso me encanta esta explicación, porque a veces uno piensa que tener esperanza es no ver la verdad o no ver la realidad, y no es así. Justamente el que tiene esperanza sabe que a pesar de lo que está pasando, Dios sacará bien
de este mal que es real y que está aquí a la vuelta de la esquina. Padre, tenemos que hacer otra pausa, la vamos a procurar hacer brevecita y continuamos con esta interesante entrevista. Perfecto. ¿Quieres escribirnos ahora mismo? Puedes hacerlo al correo nseargentina@nsradio.com. Para participar en el programa con sus consultas o comentarios, marque los siguientes números telefónicos, gratuitamente desde Estados Unidos o Puerto Rico: 1-866-398-6377. Si llama desde otro país, marque el código internacional y el número 1-205-271-2976. Continuamos, queridos amigos oyentes, en nuestro espacio de Solo el Amor Crea, escuchando verdades claras. Le puedo decir a este programa, junto con el padre Fabián Barrera, sacerdote misionero vicentino, quien hoy muy gentilmente ha dejado un poquito de espacio para nosotros para hablarnos sobre esta gran verdad y a la misma vez alentadora verdad, que es que nosotros contamos con la asistencia de Dios a través de sus virtudes teologales y en concreto hoy hablando sobre la esperanza cristiana. Y que tener esperanza no quiere decir que estamos en una postura de ceguera, es decir, que no vemos nada, que está todo bien. No, realmente vemos las cosas como son, pero sabemos y estamos seguros de que a pesar de todos los pesares, como dice un famoso refrán, Dios sacará siempre bienes. Y como muy lindo nos decía el padre esa frase que le dijo el Señor a una mística llamada Juliana de Norwich, si digo bien el apellido, sí. Norwich, todo terminará bien. El triunfo es del Señor y el demonio ya fue vencido, pero evidentemente cuando nos alejamos de Dios y de sus leyes tendremos que cosechar lo que nosotros mismos hemos sembrado. Padre, tengo muchas preguntas, estoy queriendo elegir qué le pregunto y qué no, pero bueno, vamos a esta. ¿Cómo se puede unir la esperanza cristiana con la conformidad de la voluntad de Dios? Es decir, uno puede estar conforme con todo lo que Dios envía, pero a la misma vez, ¿cómo uno todo esto con el luchar por la verdad? Porque a veces uno piensa, bueno, si yo estoy conforme con lo que Dios quiere, no lucho. Como que vemos un antagonismo en esto. Es que, yo creo que van de la mano. La virtud de la esperanza con cumplir la perfecta voluntad de Dios, ¿no? Ahora, qué importante es saber cuál es la voluntad de Dios, ¿no? ¿Es voluntad de Dios que se muera el ser humano? Miren, lo que dice el libro de la sabiduría es bien clarito en el capítulo 2, cuando dice Dios creó al hombre para la inmortalidad. O sea, en el plan teleológico de Dios, el hombre no tenía que experimentar la muerte. Eso es bien clarito. La muerte es una consecuencia del pecado. Vuelvo a decir, la muerte es consecuencia del pecado. Por eso en la resurrección de Cristo nosotros vemos el triunfo de la vida sobre la muerte. En Cristo se vislumbra al final, en lo escatológico, este misterio que nosotros creemos que es la resurrección de la carne. ¿Por qué se dará la resurrección de la carne? Porque será el triunfo definitivo al final de los tiempos, porque Dios no había creado al hombre para la muerte. Está claro eso. Entonces, yo no puedo decir, bueno, a ver, Dios, es voluntad de Dios la muerte, es voluntad de Dios la enfermedad, es voluntad de Dios, en este caso, y voy a meter el dedo en la llaga, yo sé que hay verdades que son molestas. Ya nos estamos preparando, molestan, padre, en la silla. Adelante. Si molestan es porque, decía mi mamá, cuando yo me lastimaba y en la herida me ponía mi mamá alcohol, ¿no? Y yo le decía, ay mamá, me quema, me arde. Y mi mamá decía, si te duele es que te va a hacer bien. Si te duele
porque te va a hacer bien, ¿no? Y entonces a veces hay verdades que si nos duelen, vamos por el buen camino, gente linda. Dejémonos interpelar por Dios, no sigamos la corriente del mundo. Y entiendo que el cristiano tiene que proclamar verdades que son molestas, mi hermana querida. Por eso Jesús dice, si el mundo los aborrece, es porque me aborreció a mí primero. A ver, ¿por qué Jesús termina en la cruz? Por la verdad, su verdad molestó. Entonces, qué importante, el cristiano no es un conformista, no es alguien que se conforma, no, gente querida. Si estás conformado, despertate de esa modorra espiritual. Hemos caído los cristianos en esa modorra donde todo está bien, todo el mundo lo hace. Entonces yo digo, a ver, segundo, es voluntad de Dios, y aquí voy a meter el dedo en la llaga. Tiene todo el permiso. Es voluntad de Dios que las iglesias estén cerradas, que la gente no reciba los sacramentos, que la gente no pueda nutrirse con la Eucaristía, que la gente no pueda acceder al sacramento de la reconciliación, que no puedan santificarse con los sacramentos. No, señores, no es voluntad de Dios. Padre, es que en mi país está prohibido por esto que estamos viviendo. Jesús dice, sed mansos como palomas y astutos como serpientes. Os envío como ovejas en medio de lobos. Entonces los cristianos, gente querida, no podemos ser conformistas. Mis hermanos sacerdotes, no podemos ser conformistas porque hay una ley. ¿Eso es voluntad de Dios? No. Hay que obedecer a Dios antes que los hombres, dicen los apóstoles cuando son confrontados con el Sanedrín, cuando le dice, os habíamos prohibido explícitamente hablar de ese tal Jesús de Nazaret. Y Pedro, hombre lleno de prudencia, de esperanza, pero dice, es preferible primero obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces nos falta quizás esa misma sagacidad, esa creatividad que nos han pedido también los obispos en este momento. Los obispos nos han pedido, perdón, por lo menos aquí en la Argentina, creatividad. ¿Qué significa creatividad? Ellos abiertamente no pueden ir contra la legislación, no pueden públicamente decir, bueno, muchachos, vayan, no celebren misa, no confiesen, no pueden decir abiertamente, perdón, al revés, celebren misas, abran las puertas, den la comunión. Los obispos no pueden decir eso. Pero nosotros tenemos que tener la creatividad, no podemos privar al pueblo de Dios. Tenemos que tomar, padre, recaudos, claro. Claro que tenemos que tomar recaudos, no podemos dejar la creatividad. ¿Qué será? Qué lindo, ¿no? Sacerdotes que celebran la misa virtualmente, sacerdotes que tomando las precauciones, no voy a decir, bueno, hace poco aquí salió en San Luis, en donde un sacerdote celebrando la misa eran un grupito chiquito de 10 personas, alguien los denunció y marcharon presos. Y es el riesgo, mi hermana, que vamos a correr. Claro. Es el riesgo que vamos a correr y a tener que correr. Digo, porque no puedo privar, digo, si yo no estoy perjudicando la salud de nadie, tomando los recaudos necesarios, no estoy hablando de una misa multitudinaria, claro, porque no lo puedo hacer, justamente por una cuestión de salud, pero a ver, hay gente que necesita del pan de vida. ¿Qué me impide que yo lo vaya a tener? Yo estoy saliendo, porque tengo el permiso, estoy saliendo a llevar la unción, a confesar a gente que no puede. Bravo, padre, bravo. Está enferma gravemente. Bravo, porque ¿no? padre, yo he conocido. Está muy delicado de salud, pero yo no puedo dejar al pueblo de Dios. Entonces, a ver, por medio de la radio yo no voy a decir, chicos, no voy a decir por prudencia, abran las iglesias, celebren la misa. Claro. No, pero seamos prudentes, pero seamos sencillos como palomas y astutos como serpientes. La creatividad,
cuidémonos y cuidemos a otros. Digo, bueno, si tengo que celebrar la misa con 4 o 5 personas tomando las distancias, cerrando bien la parroquia, tomemos recaudo. Padres que me denunciaron y fuimos presos, y los primeros cristianos también, muchos fueron presos, muchos terminaron en los circos romanos y terminaron mártires justamente por negarse a obedecer esas órdenes, mi hermana querida. Yo sé que lo que estoy diciendo parece una locura, no quiero sumarme a las locuras humanas de decir, no, acá no pasa nada, vayan todos a trabajar, vayan, celebren todos la misa, un montón de gente, no importa, no, podemos de repente, tomando recaudos, Monseñor Tucho Fernández, el arzobispo de La Plata, propuso un protocolo que no fue aceptado, es cierto, no fue aceptado, pero un protocolo que podemos nosotros decir es correcto, coherente, donde hay distancia social, donde se ocupe la mitad de los asientos, no más de 2 personas por esto. Lo ha hecho Monseñor Tucho y con la conferencia episcopal, y felicito a los obispos que han tomado la iniciativa. Es cierto, no recibieron el plachet del gobierno. Pero a ver, me parece, pero claro, vamos pensando lo ven porque como una posibilidad, no es una locura, no es que son irresponsables. Así Después, es. bueno, salieron algunas voces discordantes por ahí, que no voy a entrar en ese ámbito, digo, para no generar controversia de algún otro obispo que iba en contra, digo, que le sonaba ruido, o que la gente, ¿por qué la gente exigía eso? La gente tiene derecho a exigirnos a nosotros, para eso somos sus pastores. Así es. Bravo, padre. Y es triste, padre. Por más de que tenemos que ser prudentes los pastores, digo, pero a mí no me molesta que la gente, entre comillas, me exija. Eso me interpela a mí también, me interpela, y hay un dicho famoso que dice Vox Populi, Vox Dei. Vox Dei. En la voz del pueblo Dios habla también. Es bueno que los pastores nos dejemos interpelar. Perdona, padre, hermana, también hemos tenido, yo he escuchado varios casos y es triste, no solo acá, en otros países, tal vez más en otros países que acá, personas que mueren clamando que por favor le lleven los sacramentos y han tenido una negación. Entonces uno dice, Dios mío, tener que llegar al fin de tu vida cuando estás a punto de darle cuentas a Dios y que te nieguen el acceso a un sacerdote, o porque éste no quiere, o porque ve un riesgo de contagio, o porque también en los hospitales niegan el que entren los pastores. Bueno, es un tema para otro programa. Ya me quedan solo 6 minutos, pero no quiero dejar de preguntarle esta, padre. Usted ahora ha dado duro, por decirlo así, a los pastores. Ahora hablo yo del pueblo de Dios. ¿Puede uno tener esperanza y tener miedo ante lo que supera a uno? ¿Por qué le pregunto? Porque, por ejemplo, con toda esta situación del COVID-19, se ve y se escucha a muchos cristianos con verdadero miedo, cuando no es pánico, donde pareciera que la vida humana es más importante que la eterna y que ante la posibilidad de perder la vida humana se puede sacrificar la vida eterna. ¿Qué me dice de esto? Mira, vos tocaste un punto muy fuerte, ¿no? Que a mí me emociona. Yo, hermana, yo tengo papás que son mayores también, ¿no? Y por supuesto que el miedo muchas veces se presenta en nuestra vida, siempre golpea la puerta de nuestro corazón, y Jesús dice, no temáis. Jesús viene a recordarnos que no hay que tener miedo. Y uno piensa, por supuesto, en sus seres queridos, pero frente al temor, tiene que ser vencido por el amor. Yo como sacerdote, por más de que me digan lo contrario, yo no voy a dejar de asistir a una persona que tiene, tomando todos los recaudos, y si por una de esas circunstancias termino contagiado, puedo vivir o puedo morir también, pero Dios me ha creado y llamado para la eternidad. Ese canto tan hermoso, si amo mi vida, la perderé. Si doy mi vida, la ganaré. Que es tan fuerte eso, ¿no? El temor, el miedo se supera con el amor. Y si tengo que morir por una peste, y será la forma por la que Dios me llame, porque todos nos vamos a morir, pero si tengo que morir sirviendo, bendito sea Dios. Yo quiero morir sirviendo y no que me sirvan a mí, ¿no? Para eso soy sacerdote.
El día en que me ordené, quise para siempre servir al pueblo de Dios, y si tengo la posibilidad, y si hay un moribundo, por más de que tenga COVID-19 y con todos los riesgos, que son los mismos riesgos que también están corriendo el personal de salud, atendiendo a los enfermos, bendito sea Dios. Si tengo que morir de esa manera, bendito sea Dios. Quien salva una vida, salva la suya. Si un sacerdote muere o tiene que morir cumpliendo su deber, asistiendo espiritualmente a una persona que está muriendo, bendito sea Dios. La corona imperecedera, la corona de gloria, es la que nos dará Cristo en el cielo. Escuchándolo, Padre, de mi Padre, a recibir la herencia que fue prometida, porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estabas enfermo y fuiste a visitarme. No dice la palabra, estaba enfermo y por temor a contagiarte no viniste a visitar. No, Jesús dice, estuve enfermo y me fuiste a visitar. Qué excelente, como qué bien nos sentimos escuchando esto, Padre. La verdad aquí no aplaudimos porque no se puede, ¿no? Pero realmente no valdría la pena, no por usted en el sentido de usted como persona, sino en que esta es la doctrina que nos enseña el Señor. Esto es lo verdadero, esta es la verdad. La vida de los santos nos lo demuestra. Mientras usted hablaba, pensaba en un San Damián de Molokai, este sacerdote que sacrificó su vida para ir a servir a los leprosos que nadie quería asistir. Pienso en un mismo santo cura Brochero, de aquí, de nuestra tierra. Él cómo adquirió la lepra, justamente asistiendo a estos pobres que nadie quería asistir. Y así tantos otros que son como esa constelación de estrellas que embellecen el cielo de nuestra fe y de nuestra iglesia. Amén. Mirad a los santos, qué hermoso. No solamente hablar del cura Brochero cuando es la fiesta y poner el poncho, sino solamente tratar de imitarlo, y sobre todo en este tiempo. Vuelvo a decir, con creatividad y sin miedo. Y ojo, no es que le pegué con un palo a mis hermanos, al contrario, valoro la actitud de los obispos, pero también sus palabras prudentes, ¿no? Sean creativos, o sea, que los sacerdotes tenemos que buscar nuevos medios sin exponernos y exponer a los demás, pero no podemos quedarnos sentados privando al pueblo de Dios de la Eucaristía, de la confesión, no podemos privarnos. Yo estoy confesando, ya hice mi rejilla, puse un tabique de ¿cómo se llama? De plástico, dando turnos con estricto protocolo, sin que se armen colas, ni nada de eso, y estoy pidiendo que respeten los turnos a la gente. Son 10 minutos de confesión y la comunión, para que no se junte gente en la misa, y bueno, buscando todas las medidas para hacer pasar un mal momento a otros, y digo, pero no podemos estar de brazos cruzados. No podemos, así es. Padre, yo no sé cómo agradecerle, creo que, bueno, esta vez no hemos dado paso a llamadas, pero creo que nadie se molestará porque vale la pena escuchar, refrescar estas verdades tan aleccionadoras, estas verdades que nos hacen volver a tomar postura o afirmar la postura que ya hemos tomado ante una situación tan difícil como la que estamos viviendo ahora. Saber que, como nos decía usted, es el inicio, luego tenemos que prepararnos y con más razón tenemos que ir acrecentando, cultivando esta esperanza, esta fe y esta caridad que Dios en su bondad nos regala a través primero del bautismo y luego con todas las prácticas que nos da la Iglesia para que esto se vaya acrecentando. Padre, muchísimas gracias por esta entrevista y lo espero en otro programa. Nos vemos pronto si Dios quiere. Bueno, y a todos ustedes, queridos amigos oyentes, oremos. No dejemos de orar, no dejemos de pedir, pidamos a la Virgen Santísima, ella que es Madre de la Iglesia, que nos deje comprender al Inmaculado Corazón de María, que es como tan emblemático en estos tiempos, que nos ayude a comprender cuál es la voluntad de Dios y nos conceda la gracia para poderla vivir. Los espero la próxima semana en este mismo horario. Que Dios los bendiga.